controversias en la vida espiritual de toda persona. Y cuando hablo de controversia en su crecimiento espiritual es que el mismo puede hasta detenerse o inclusive colapsarse. Es cuando la persona tiene que abrazar lo que se llama motivaciones sinceras, tiene que abrazar lo que se llama autenticidad, tiene que promover lo que se llama transparencia. En términos psicológicos se refiere a lo que se llama sintonía. En términos espirituales tiene que ver con la apertura a una relación auténtica con Dios. Uno de los obstáculos más grandes es que cuando las personas no se sienten bien con ellos mismos, y esto ocurre tanto a nivel social como a nivel espiritual, algunas personas se ven tentadas a abrazar lo que se llama una máscara a nivel social. La máscara a nivel social no es otra cosa, es una identidad, un alias que las personas abrazamos para poder funcionar en nuestro medio ambiente a nivel social, profesional, incluyendo espiritual, pero persiste la controversia de que el individuo no está en paz consigo mismo, se siente mal consigo mismo, interpreta sentirse inclusive inferior comparándose con los demás, consigo mismo, y es que aquí donde ocurre esta transacción que podamos llamar injusta, ilegal, autoderrotante, y en la cual Cristo advirtió durante los días de su ministerio de que toda persona debe cuidarse, no caer en esta gran trampa, porque anula su crecimiento espiritual. En su época, él lo llamaba la levadura de los fariseos. Cuando usted medita en Lucas capítulo 12, el verso 1 al 3, la levadura de los fariseos no es otra controversia, sino la famosa llamada hipocresía, que en el día de hoy le doy la connotación de superioridad moral porque describe en aspectos espirituales cómo esta controversia, esta manera ilegal de yo abrazar una falsa identidad me puede llevar no solamente a frustrar mi crecimiento, sino también a agredir a otros con esa controversia que yo sufro personalmente. Así que en los días del ministerio de Jesús, él siempre advertía de no ser influenciados por motivaciones falsas, lo primero, y la importancia de ser sinceros en la práctica de su fe, en la práctica de su espiritualidad. Por eso es que él continuamente advertía que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, lo cual significa es imperativo que usted se acerque a Dios en autenticidad. Y cuando digo autenticidad, me refiero no solamente con sus pseudo virtudes, porque en lo que a Dios concierne, ningún hombre es bueno. Todos, ¿verdad? Nos quedamos cortos de la gloria de Dios. O sea, nuestra virtud viene a través de Cristo, no a través de nosotros mismos. Y aún más importante, también estar en sintonía con nuestras flaquezas. De ahí el por qué el fruto del Espíritu llamado humildad es tan útil e importante en esta transacción. Porque si no abrazo esa virtud como parte de mi crecimiento, la consecuencia va a ser que voy a abrazar una identidad falsa, y aquí es donde la hipocresía, la superioridad moral, la señalización de virtud comienza a operar, y estamos delante de un escenario que en algunos círculos psicológicos le pueden llamar una psicosis religiosa, otros una actitud delirante. Cristo lo calificó de manera bien sencilla: una disonancia, una hipocresía. ¿Por qué esto es bien importante considerarlo? Porque en mi actitud estoy tratando de compensar lo inadecuado, lo inferior que yo me siento y la molestia que me causa ese conocimiento, con una actitud de que soy superior a otros, ¿verdad? Me trato de que soy más santo que tú. También me proyecto con una moral superior a las demás personas. O sea, me vuelvo elitista moralmente, espiritualmente, religiosamente. Pero peor aún, esta actitud puede llevar al individuo que lo sufre a desarrollar una actitud o una estrategia de crítica hacia las demás personas. O sea, no solamente me siento inferior y me trato inferiormente y lo manejo de manera no honesta, sino que también
humillo, degrado, disminuyo a los demás para yo entonces encumbrarme como alguien superior en relación a otros. Y esto es lo que lleva muchas veces a que sea crítico de las demás personas en vez de ser compasivo o misericordioso, o peor aún, ser condescendiente con las demás personas. O sea, con esto lo que significa es que trato a las demás personas como inferiores, los menosprecio o subestimo la capacidad de las demás personas. ¿Será posible, doctor, que de alguna manera alguien esté obrando de esa forma y no darse cuenta? Eso es un cuestionamiento, una pregunta que muchas personas se hacen. En realidad, todos nosotros en algún momento, consciente o no consciente, estamos alertados de esta controversia. Recuerde que cuando yo proyecto superioridad moral hacia las demás personas, o soy de las personas que proyecto una señalización de virtud, o sea, me proyecto como que soy más virtuoso, más superior hacia los demás, esa controversia externa que manifiesto a las demás personas, ya la sufrí, la atendí internamente, y ahí es donde yo tomo el desvío. Por eso es que mencioné al inicio de la entrevista la importancia de la autenticidad. Dios te acepta con tus flaquezas. Dios está dispuesto a trabajar con tus flaquezas, pero aún más importante, parte de la espiritualidad funcional requiere poder estar en armonía con mis flaquezas. Las flaquezas, la prótesis de mi discapacidad se atiende no removiéndola, no escondiéndola, sino con humildad, que significa no proyectarme de una manera superior o tener una opinión superior de mí acerca de los demás, porque esto es lo que crea mucha controversia. Y como bien mencioné, las personas están conscientes porque pueden llegar al extremo de criticar a otros, agredir a otros. O sea, lo peor de esta controversia es que las debilidades, las controversias, inclusive los pecados que yo sufro en mí mismo, los puedo señalar, criticar, publicar, sea en redes sociales, conversaciones, ¿verdad?, clandestinas, y puedo hablar sobre la flaqueza de otros, pero sin embargo no hablo de la flaqueza mía, no soy auténtico manejando la flaqueza mía, y es por eso que se convierte en una arma de agresión a nivel relacional. ¿Cómo uno puede de afuera detectar o tener ciertos criterios para uno detectar ese ambiente? ¿Por qué digo esto, doctor? Porque a veces ese tipo de personas crea su hábitat, ¿verdad? Crea su núcleo de personas, ajá, y como que adapta a los demás a ese estilo, y ya tiene su ambiente, o ya tiene su cultura. Entonces gente que lo adule y sí, ya tiene su cultura, allá hay una gente que se adaptó a ese estilo. Entonces el que entra va también procesando hasta que se adapta a eso. ¿Cómo se detecta ese tipo de cultura o ese ambiente para uno decir, ojo, aquí hay unas banderitas que hay que levantar? Sí, interesante pregunta. Si lo analizan las personas que están en riesgo de abrazar esta actitud de superioridad moral, siempre tienen una característica muy común, y juntamente sus seguidores. Todos sufren de la misma herida, rechazo. Lo cual significa son personas vulnerables a una autoestima pobre, tienen una pobre opinión de sí mismos, tienen una actitud en la cual, vuelvo y menciono, no están en paz con su historia de vida. Muchos de ellos están muy embriagados psicológicamente y espiritualmente de lo que se llama culpa y vergüenza, y por lo tanto, de manera ilegal, abrazan un proceso de sanidad interior que podemos llamar tóxico. No el que Dios ofrece, que es la autenticidad, sino uno de crear lo que se llama una máscara. Entonces, contestando tu pregunta, no es sorpresa que una persona que sufre de una pobre autoestima, rechazo, heridas de rechazo, y lo esconde, y lo atiende, y lo maneja con vínculos de superioridad, busque una audiencia de otras personas que también sufren la misma herida,
y a través de una transacción ilegal o falsa, o sea, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer de apoyo, o sígueme a mí de modelo y ejemplo, los seguidores o las personas que le adulan, como bien mencionaste, renuncian a su criterio, renuncian a lo que es su individualidad, buscando una de las raíces de la hipocresía, que es la aceptación. Y por eso es que vas a ver que muchas personas que tienen esta tendencia y sufren de esta controversia, por no decir de este cáncer a nivel emocional y cáncer a nivel espiritual, buscan personas con la misma herida, mucho más frágiles que ellos, para entonces rodearse de gente que puedan ser incondicional. Y esta es la transacción. Yo te doy aceptación y a cambio tú me das lealtad ciega. Y ahí es donde pueden surgir muchas experiencias como sectas, cultos, relaciones de manipulación, relaciones tóxicas, relaciones de agresión, relaciones de explotación, relaciones narcisistas, porque vuelvo y advierto, las personas que están siendo manipuladas por esta misma persona sufren la misma herida, la misma controversia. No han desarrollado una individualidad ni están en paz con ellos mismos. Este tipo de personas que se puede dar todas esas características, se puede dar en familia, se puede dar en empresas, se puede dar en iglesia. No es, le pregunto, ¿es normal que busquen ayuda? O sea, siguiendo la línea de Kiara, ¿reconocen y buscan ayuda o son las mínimas? Me parece. O son orgullosamente humildes. Son orgullosamente. Está buena esa. Buena. Pues contestando tu pregunta, algunas personas sí buscan la ayuda y logran exitosamente superar este reto. Algunas otras no buscan la ayuda porque lo encuentran amenazante. Recuerda que cuando lidiamos con lo que es proyectar una imagen o superioridad moral, estoy exponiéndome, o sea, tendría que reconocer de que tengo que abandonar ese manejo para abrazar uno de autenticidad, lo cual vuelvo y advierto, la persona tiene pánico, la persona le da vergüenza, la persona se siente muy mal de que descubran quién realmente es o que él tenga que abrazar quién realmente es. Y esto le crea mucha controversia. Por eso es que algunas personas se aferran a esta máscara, a esta imagen. Y otros también en esa búsqueda de ayuda hacen el esfuerzo, pero cuando descubren lo que se va a requerir de ese proceso. El mismo Cristo continuamente lidiaba con esta controversia. Si recuerdas, le advertía a las personas que luchaban con esta controversia: mira, si tú quieres ser el mayor, vas a tener que ser el menor de los demás. Vas a tener que ser el servidor de otros. Otra forma como Cristo atacaba esa actitud de que soy más santo que tú, que puede herir y lacerar a muchas personas, por no decir la misma persona que lo sufre, es que trata de llevar una nueva cultura donde lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Y por eso usted ve lo que es la regla de oro. Ora en secreto, que nadie vea lo que hace en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te va a honrar en público. Cuando ayunes, no andes con el rostro desnudado, sino todo lo contrario, lávate el rostro porque tu Padre lo ve en secreto. Que tu ofrenda no la hagas para los hombres, hazlo para con Dios, para que Dios te exalte. El mismo Juan el Bautista advirtió: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, Dios a través de las Sagradas Escrituras da diferentes remedios medicinales para el alma. Qué lindo. Remedios curativos para atacar esta controversia, pero requiere la rendición, la disminución y el aceptar el señorío de Dios en la vida de la persona para combatir y derrotar este cáncer. Porque vuelve y oriento, la hipocresía como, ¿verdad?, como manejo de relación intrapersonal e interpersonal es mostrar una falsa virtud, es mostrar una sinceridad que no tengo. Y es por eso que a muchas personas se les hace difícil abandonar esta máscara y con ella sus actitudes destructivas a los demás, porque tienen una necesidad imperativa de buscar aprobación de otros. Otras personas no saben manejar conflictos, son evitantes y por eso los llevan a comprometerse y luego no cumplir. Otros le tienen más culto a la imagen positiva que a la aprobación que viene de Dios.
Otros luchan con las demandas que socialmente se imponen o la gente le impone versus lo que es su realidad oculta. Y es por eso que la persona puede sufrir mucho cuando está apresado a esta controversia. Qué bien que menciona que a veces la gente impone ciertas cosas, porque mi apreciación también es que el público y la gente puede provocar esto teniendo ciertos estereotipos y cierta gente para no romper o no causar alejanía o que la gente se vaya o Sí, que sí, para buscar agradar. Buscar Realmente. agradar, pues voy a crear este estereotipo, quiero ocultar todos mis defectos y para nuestra gente a veces, no todos, algunos, eso ha ido cambiando. El ser auténtico es como que ya usted puede ser doctor, pero si es auténtico, como que ya no lo valido Símbolo tanto. de debilidad. Exacto. Como que el público también crea ese tipo de gente. Sí, a la gente, ¿verdad? Lamentablemente es parte de nuestra naturaleza humana caída y frágil. A la gente le gusta que sus predicadores o ministros sean como dioses. La gente se le enseña y se le educa no manejar la realidad de la esencia humana. La gente se siente incómoda en sus iglesias o religiones lidiando con la fragilidad. Y resulta que en la fragilidad es donde el Espíritu Santo tiene mejor territorio para trabajar con el individuo. Bien. En las máscaras, tanto social como religiosa, pues lamentablemente el Espíritu Santo no puede operar. Donde opera es la religión, que la religión opera bajo el control de las personas, el control del criterio, el control de la identidad de las personas, el control de la valía de esa persona, y es por eso que hay una gran distinción entre lo que es una vida espiritual, porque te da funcionamiento, versus una vida religiosa. Y con esto concluyo. Si no voluntariamente entramos en este proceso de sanidad interior y este proceso de rendición y abandonar las máscaras para poder entonces experimentar una vida de reposo y serenidad, porque no hay mayor reposo y serenidad que poder promover autenticidad, no es sorpresa que el Espíritu Santo quebrante a la persona, derribe a la persona, permite que la persona se tropiece en su propio orgullo como una manera de romper esa estructura, romper esa imagen falsa para poder rescatar a la persona de su propia prisión espiritual. Un proceso que sería maravilloso para cada ser humano, porque realmente aunque duela, lo importante es que Dios siga trabajando con nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta mañana. Cuéntenos, ¿cómo le podemos conseguir? Sí, doctor Peter Burgos Vega nos puede localizar en diferentes plataformas de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Y también nuestro teléfono 787-967-3597. Y aquí todos los viernes en una sección exclusiva para toda la audiencia de Inspira 88.1.